Buenas tardes, amigos. Los saluda Mauricio Pérez, periodista católico, para compartir con ustedes información importante acerca del abuso del clero a menores en la iglesia que ha hecho el Papa Francisco. Y todo esto a partir de una importante reflexión y reseña que comparte con nosotros el padre Federico Lombardi. El reto de los abusos sexuales lo hecho por el Papa desde la reunión de febrero de 2019. Como recordarás, en febrero de 2019 en el Vaticano tuvo lugar una cumbre para abordar la protección de los menores en la iglesia, y este septiembre del 19 al 22 en Varsovia, en Polonia, va a tener lugar otra reunión con el mismo tema, en esta ocasión centrada en Europa Central y Oriental. Pero es importante comprender y revisar qué es lo que ha hecho el Papa Francisco a este respecto, y de ahí el propósito de esta emisión. Y bueno, pues que lo que vamos a hacer en esta ocasión es dar lectura a este artículo que ha escrito el padre Federico Lombardi. Si recuerdas, el padre Federico Lombardi fue el sucesor de Joaquín Navarro Valls, que había sido el portavoz del Papa Juan Pablo II y luego el portavoz del Papa Benedicto XVI, hasta que enfermó de cáncer y se retiró. El padre Federico Lombardi lo sucedió no solamente como su vocero, sino también él era el director de la sala de prensa del Vaticano. Actualmente el padre Federico Lombardi es el presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Y vale la pena leer este artículo, y es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Así que ya, sin más preámbulo, pues te invito a que pongamos atención. Esto es lo que escribe el padre Federico Lombardi. En el mundo actual, la iglesia se enfrenta a grandes desafíos. El más fundamental es el de la fe y el anuncio de Dios y de Jesucristo en el mundo actual, con sus enormes transformaciones culturales y antropológicas, pero también hay desafíos específicos que tienen un efecto muy profundo en la vida de la iglesia y en su misión de evangelización. Uno de los más críticos de las últimas décadas, porque ha herido la credibilidad de la iglesia y por tanto su autoridad y capacidad de anunciar el evangelio de forma creíble, es el de los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero. Ha arrojado una sombra de incoherencia y falta de sinceridad sobre la institución de la iglesia, sobre la comunidad eclesial en su conjunto. Esto es muy grave. Con el tiempo y la experiencia, empezando por los abusos sexuales a menores, que son los más graves, hemos aprendido a ampliar la perspectiva en diferentes aspectos, de manera que hoy se habla con más frecuencia de abusos contra personas vulnerables, y sabemos que deben ser vistos como abusos no solo de sexo, sino también de poder y de conciencia, como ha insistido muchas veces el Papa Francisco. Además, es necesario recordar que el problema de los abusos en sus diversas dimensiones es un problema general de la sociedad humana, en los países en los que vivimos y en los diferentes continentes. Y no es un problema exclusivo de la Iglesia Católica. Por el contrario, cualquiera que lo estudie de forma objetiva y exhaustiva verá que hay regiones, lugares e instituciones muy diferentes en las que la cuestión está dramáticamente extendida. Al mismo tiempo, es correcto que abordemos específicamente el problema de la Iglesia, debido, como ya se ha dicho, a su credibilidad y coherencia. La Iglesia siempre ha insistido en su enseñanza sobre el comportamiento sexual y el respeto a la persona. Por eso, aunque veamos que no es un problema exclusivo de la Iglesia, debemos tomarlo absolutamente en serio y comprender que tiene una gravedad terrible en el contexto de la vida de la Iglesia y del anuncio del Evangelio del Señor. En particular, es un ámbito en el que está en juego la profundidad y la verdad de la relación con las personas, cuya dignidad debe respetarse profundamente. Como cristianos y católicos, nos enorgullecemos de reconocer la dignidad de la persona como algo fundamental, porque la persona es la imagen de Dios. Ahora bien, el hecho de abusar, de faltar al respeto, tratar a los demás como objetos,
de no estar atentos a su sufrimiento, es un signo de fracaso en un punto fundamental de nuestra fe y de nuestra visión del mundo. En la muy reciente reforma del derecho canónico, hay un aspecto que puede parecer puramente formal, pero que es muy significativo desde este punto de vista. Los delitos de maltrato se incluyen en el ámbito de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de la persona. No son cosas vergonzosas o indignas del clero, pero se subraya que en la perspectiva de la Iglesia, la dignidad de la persona debe situarse en el centro y debe ser respetada porque y como imagen de Dios. Esto es absolutamente fundamental. Convertirnos para tomar mucho más en serio la escucha y el respeto a cada persona, incluso a las pequeñas o débiles, es uno de los puntos importantes del camino de conversión y purificación de la Iglesia en nuestro tiempo, para ser creíble. La Convención de 2019, responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Sin tener que rehacer toda la historia de los dramáticos acontecimientos y posiciones de la Iglesia sobre los abusos sexuales, podemos, para simplificar, referirnos a la cumbre de febrero de 2019. Fue convocada por el Papa como un momento global en el que toda la Iglesia, a través de los representantes de todas las conferencias episcopales, de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas, se reuniera para un momento de toma de conciencia y de compromiso, con el fin de continuar más eficazmente el camino de la renovación. La organización de esa conferencia, cuyas actas se han publicado en el volumen Conciencia y Purificación, giró en torno a 3 puntos principales. En primer lugar, ya a finales de marzo de 2019, se promulgaron las nuevas leyes y directrices relativas al Vaticano y a la Santa Sede, ampliando el enfoque, además del abuso a menores, a las personas vulnerables. Luego, el 9 de mayo de 2019, se promulgó una nueva ley de gran importancia para toda la Iglesia, el motu proprio Vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo, en el que el Papa ordenó que en todas las diócesis se crearan oficinas para recibir denuncias e iniciar procedimientos para responder a los abusos. No solo eso, sino que también estableció la obligación para todos los sacerdotes y religiosos de denunciar los abusos de los que tuvieran conocimiento e invitó a los miembros laicos de la Iglesia a denunciar también. Ahora, todos los sacerdotes y monjas están obligados en conciencia a denunciar cualquier caso de abuso de menores del que tengan conocimiento, y no solo los que se producen contra menores, que son los más graves, sino también los que se producen contra otras personas vulnerables u otros abusos cometidos con violencia. Y los laicos también están invitados a hacerlo y tienen que saber el lugar preciso donde pueden presentar la queja. Este es un paso muy decisivo. Por supuesto que hay que comprobar si se aplica en su totalidad, pero ya es ley para toda la Iglesia. Es un paso absolutamente fundamental dado por el Papa, probablemente el más importante en este campo desde hace casi 20 años. No solo eso, sino que la misma ley establece el procedimiento para denunciar a los más altos superiores, superiores generales de órdenes religiosas, obispos, cardenales, no solo por abusos, sino también por casos de encubrimiento. Así, las cuestiones de responsabilidad y rendición de cuentas se han abordado radicalmente. Además, en diciembre de 2019 se suprimió el secreto pontificio sobre los actos relacionados con asuntos de abusos sexuales, lo que permite cooperar también con las autoridades civiles, de forma más clara y suelta que antes. Así pues, más transparencia. Luego, en julio de 2020, se concluyó y publicó el famoso Vademecum, que había sido muy solicitado y señalado por el propio Papa como uno de los primeros objetivos del encuentro de 2019. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo elaboró, un documento bonito, muy rico, que no dice nada nuevo, pero que ordena y explica claramente, para uso de cada obispo y de cada responsable, todos los puntos que se deben conocer y lo que deben hacer en las diferentes situaciones. Una herramienta que era realmente necesaria.
Cuando salió no se habló mucho de ello, pero era uno de los puntos esenciales en las peticiones para la reunión de 2019 y se ha hecho. Más recientemente aún, en Pentecostés de 2021, se publicó el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico, que contiene un poco todo el derecho penal de la Iglesia, reformulado y organizado de tal manera que las nuevas normas que a lo largo de los años se habían establecido en el campo de los abusos como en otros campos, se recogen ahora en el Código de Derecho Canónico de manera ordenada, mientras que antes habían permanecido dispersas en toda una serie de intervenciones y documentos. Ahora, insistimos, se puede decir que estas cosas son exactamente las principales que se esperaban del Papa y de la Santa Sede tras el encuentro de 2019 y se han hecho. Se puede añadir que en este mismo periodo, en noviembre de 2020, también se publicó el voluminoso informe McCarrick, después de que por voluntad del Papa se estudiara con detalle toda la historia del gravísimo escándalo que ha sucedido a la Iglesia en Estados Unidos y a toda la Iglesia. ¿Cómo fue posible que un autor de abusos llegara a las alturas de las responsabilidades eclesiásticas como arzobispo de Washington y cardenal? Esta publicación también puede considerarse como un paso doloroso, pero muy valiente, en la dirección de la transparencia y la voluntad de rendir cuentas de los delitos y responsabilidades, incluso en los niveles más altos de la Iglesia. Así pues, nos enfrentamos a un problema enorme, difícil y doloroso en relación con la credibilidad de la Iglesia. Sin embargo, no es en absoluto cierto que no se haya hecho nada, o que se esté haciendo poco o nada. Se puede y se debe decir claramente que la Iglesia Universal ha afrontado y afronta este problema, ha dado los pasos necesarios y ha establecido normas, procedimientos y reglas para tratarlo correctamente. La última sección de este artículo del padre Federico Lombardi, el camino a seguir, de las normas a la práctica. Esto, por supuesto, no significa que todo esté hecho, porque como sabemos, una cosa es establecer las normas, el marco, y otra muy distinta, cambiar la realidad poniéndolas en práctica. La próxima conferencia de las iglesias de Europa Central y Oriental, que se celebrará en Varsovia en septiembre, sobre la protección de los menores y las personas vulnerables, va exactamente en ese sentido. De hecho, en cada área geográfica y eclesial que tiene aspectos y problemas comunes desde el punto de vista histórico y cultural, es necesario reflexionar sobre dónde estamos y cuáles son las formas concretas de traducir efectivamente las directrices de la Iglesia Universal en la realidad. Esto se ha hecho en otras regiones. Por ejemplo, hubo una gran conferencia en América Latina, en México, hace un año. Después, la pandemia interrumpió muchos programas y provocó retrasos, pero en varios continentes y regiones se está haciendo o ya se ha hecho lo mismo que en Europa Central y Oriental. Se trata pues de un paso fundamental en un camino común de la Iglesia Universal que atañe con su especificidad a esta zona geográfica, cultural y eclesial. En conclusión, se ha hecho mucho a nivel de normas generales y también a nivel de experiencias concretas. En algunas partes más, en otras menos. Reunirse es necesario para hacer circular los conocimientos y comprender las formas concretas y eficaces de abordar los problemas. Estamos en el camino y seguiremos en el camino, pero en un camino que en el fondo está suficientemente claro, en el que es necesario avanzar con rapidez y sin incertidumbres para curar el sufrimiento, para hacer justicia, para evitar los abusos, para restaurar la confianza y la credibilidad de la comunidad eclesial en su interior y en su misión por el bien del mundo. Pues bien, este es el contenido de este artículo publicado en Vatican News por el padre Federico Lombardi, antiguamente director de la sala de prensa del Vaticano, portavoz de el Papa y actualmente presidente de la Fundación Pontificia, de la Fundación Vaticana, mejor dicho, de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que dicho sea de paso es una fundación que tiene como misión la divulgación de todas las enseñanzas y escritos
de Joseph Ratzinger en sus tiempos como profesor de teología, una fundación establecida precisamente por el Papa Benedicto XVI y regida por el Código Canónico. Pues bien, que esta reseña que nos hace el padre Federico Lombardi es muy importante porque deja ver que las acciones que se habían de tomar después de aquella cumbre de febrero de 2019 se han puesto en práctica. Nada se ha quedado pendiente, todo se ha implementado. Importante el vademecum, importante la reforma del Código de Derecho Canónico, importante la orden dada a todos los religiosos y religiosas de denunciar todos estos abusos. Como sabíamos, había órdenes que tenían pues ciertas normas institucionales que impedían que alguien hablara mal de su superior, lo que les impedía hacer este tipo de denuncias. Eso ya no existe. De hecho, ahora no está abierta la posibilidad de que denuncien. Es ahora una orden que se les da. Si alguien sabe de un abuso, tiene que denunciarlo. Otra medida importante, pues el famoso reporte McCarrick, del cual ya hablamos aquí en nuestros canales. Puedes encontrar un video también muy extenso que hice en su momento sobre el reporte McCarrick, que logró engañar al mismo Juan Pablo II y ganarse su confianza y así escalar peldaños y convertirse en el arzobispo nada menos que de Washington, D.C. y hasta en cardenal. Entonces, es increíble que haya gente de esta calaña que pueda incluso burlarse de los papas y llegar hasta esos niveles cuando en el trasfondo están cometiendo actos indecibles. Y todo esto es lo que quiere atacar la iglesia, que se ha tomado con seriedad todo este problema, que como bien dice el padre Lombardi, porque es la realidad, es una problemática que no atañe exclusivamente a la iglesia, es un problema el abuso a menores que sucede, para empezar, en las familias. El 80% del abuso a menores suceden dentro de las familias y suceden de padres y de padrastros principalmente. Pero pues eso no es noticia y de eso nadie habla. Todo el mundo quiere pegarle a la iglesia y nos critican. Y ciertamente que nos critican muchas veces con justa razón, porque el hecho de que estos actos se cometan por miembros del clero y también por superioras religiosas, o aunque no sean superioras y simplemente por religiosas, es algo que no debería tener cabida en la Iglesia Católica y que sí es algo que llena de vergüenza y que sí es algo que ciertamente afecta a nuestra credibilidad. Entonces, por eso se toman todas estas medidas, como termina diciendo el padre Federico Lombardi, con todos estos propósitos. Curar el sufrimiento de los que han sido víctimas, hacer justicia contra los que han sido victimarios, evitar los abusos para que no sigan sucediendo, restaurar la confianza y la credibilidad de la iglesia en su interior y también en su misión por el bien del mundo. Si te interesa leer todo este artículo, lo puedes hacer en el sitio vaticannews.va, que es el sitio oficial de noticias de la Santa Sede. Yo te agradezco el favor de tu atención. Te invito a que me sigas todos los días a través de mi programa de radio, que puedes escuchar también como podcast, Semillas para la Vida. Puedes también ver nuestro programa de análisis bíblico, Pasión por el Evangelio, todos los fines de semana, aquí en Facebook o en YouTube, en el que analizamos el Evangelio que se lee cada domingo desde un punto de vista escriturístico. Y también te invito entre semana por las noches, usualmente martes o miércoles, a que sintonices nuestro programa, El Club de los Búhos, de reflexión y análisis de nuestra fe católica. Esto y más, mucho más, puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, donde hay más de 1000 videos. Todos ellos te ayudarán a conocer más acerca de nuestra fe y a permanecer informado sobre los aconteceres de nuestra amada Iglesia Católica. Nuevamente te agradezco el favor de tu atención. Le pido a Dios que te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.